Capítulo 1. El legado del samurái An. Más allá de la espada, cuando imaginamos a los samuráis, lo primero que nos viene a la mente son sus armaduras brillantes, sus katanas afiladas y su destreza inigualable en combate. Sin embargo, más allá de las armas y la batalla, lo que definía a estos guerreros no era su destreza física, sino su profundo compromiso con un código ético que gobernaba cada aspecto de su vida, el bushido, el camino del guerrero. Este código no solo dictaba cómo luchar, sino también cómo vivir, cómo tomar decisiones, cómo comportarse ante la adversidad, y cómo entender el mundo y su lugar en él. La verdadera fuerza de un samurái no residía en su capacidad para vencer a un oponente en combate, sino en su disciplina interna. Esa disciplina, que trascendía las armas y los enfrentamientos, era el cimiento de su carácter, el motor de sus acciones y la guía de su existencia. El bushido no era una lista de reglas externas, sino una estructura interna que estructuraba el pensamiento, la acción y la vida misma. El samurái no solo era un guerrero en la guerra, sino en la vida cotidiana. Cada acción estaba impregnada de honor, de rectitud, de coraje y sobre todo, de lealtad. Este legado milenario ha perdurado por siglos como un ejemplo palpable de cómo la autodisciplina puede convertirse en una fuerza transformadora, en un mundo de caos y de incertidumbre, donde las distracciones son innumerables y las decisiones, a menudo superficiales. La disciplina sigue siendo la única ancla que nos permite mantenernos firmes. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde el camino fácil es la norma y el esfuerzo constante, una rareza. Por eso, el legado del samurái tiene hoy más valor que nunca. Este capítulo busca abrir una ventana hacia el pasado, hacia un tiempo donde los ideales de los samuráis formaban la base sobre la cual se construía una vida de propósito y resiliencia. La disciplina no es solo una lista de hábitos a seguir, es una forma de vivir, una forma consciente de abordar cada día con una mente clara, un corazón firme y una voluntad inquebrantable. Vivir según el bushido no significa seguir reglas rígidas, sino adoptar un estilo de vida que promueva la reflexión constante, la acción responsable y la valentía frente a la adversidad. Ser disciplinado en la actualidad puede parecer una tarea ardua en un mundo que favorece lo efímero, pero al igual que el samurái, que tomaba decisiones basadas en principios sólidos más allá de la espada, cada uno de nosotros puede encontrar el camino hacia una vida disciplinada, consciente y llena de propósito. La verdadera disciplina no depende de la motivación momentánea o de las emociones volátiles, depende de una base firme, de un compromiso profundo con lo que realmente importa. Más allá de la espada del samurái, está la voluntad de vivir con honor, con rectitud y con un sentido claro de propósito. En un mundo tan cambiante y lleno de tentaciones, esa disciplina es más necesaria que nunca. Este capítulo te invita a descubrir cómo el legado de los samuráis puede transformar tu vida y cómo, al adoptar su código, puedes construir una vida más plena y auténtica. Capítulo 2. En rectitud, el elegir lo correcto, aunque cueste la rectitud, es la base sobre la cual se construye la verdadera disciplina. En el Bushido, la rectitud, o gi, no se limita a hacer lo que parece correcto, sino que implica una elección consciente de actuar siempre según un estándar moral. Claro, incluso cuando hacerlo suponga sacrificios, incomodidad o ir contra la corriente. Para el samurái, la rectitud no era solo un ideal abstracto, era una práctica diaria que guiaba sus decisiones, tanto en el campo de batalla como en su vida cotidiana. En una sociedad donde las tentaciones y las distracciones eran muchas, la rectitud actuaba como un filtro que ayudaba al samurái a discernir lo que era verdaderamente importante y lo que lo desviaba de su camino. El reto de vivir con rectitud, en la actualidad, es aún mayor. Vivimos en una era donde la comodidad y la gratificación inmediata son la norma, y donde las decisiones a menudo se basan en la conveniencia más que en lo correcto. Sin embargo, la verdadera disciplina implica tomar decisiones difíciles, decir no cuando todos los demás dicen sí, asumir responsabilidades que otros prefieren evitar y, sobre todo, ser fiel a nuestros principios, incluso cuando nadie nos observa. Ser recto no significa ser inflexible o dogmático, sino ser lo suficientemente valiente como para mantener nuestra integridad, incluso cuando la sociedad o las circunstancias nos empujan en otra dirección. La rectitud, al igual que la disciplina, requiere práctica constante y reflexión profunda. Y aunque al principio pueda ser incómodo o doloroso, sobre todo cuando implica renunciar a gratificaciones inmediatas, es precisamente en ese sacrificio donde reside su poder transformador. Cultivar la rectitud en nuestra vida significa comprometernos a actuar con coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. En última instancia, la rectitud nos permite vivir con propósito y coherencia,
creando una base sólida sobre la cual construir nuestra vida. Al igual que los samuráis, nosotros también debemos elegir la rectitud como nuestra brújula, permitiendo que guíe cada uno de nuestros pasos hacia la grandeza. Capítulo 3. Coraje, actuar con valentía. Incluso con miedo, el coraje, o yu, es una de las cualidades más esenciales para el samurái. No se trata de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar a pesar de él. El samurái vivía constantemente en un entorno de riesgo, donde la muerte y el peligro eran parte de la vida diaria. Por lo tanto, el coraje no solo era una virtud, sino una necesidad. El samurái enfrentaba situaciones donde no había espacio para la duda ni para la indecisión. Debía actuar con valentía incluso cuando su vida estaba en juego. En el mundo moderno, aunque las amenazas físicas no son tan inminentes, seguimos enfrentando nuestros propios miedos. El miedo al fracaso, al rechazo, al cambio o incluso al dolor de salir de nuestra zona de confort. El coraje no consiste en la ausencia de este miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él, tomando decisiones valientes y actuando con determinación frente a la adversidad. El coraje se cultiva a través de la práctica diaria. No es algo que se pueda esperar que surja en los momentos cruciales si no se ha trabajado antes. Para el samurái, el coraje no era solo un acto de valentía física, era una mentalidad que se entrenaba constantemente. En la vida cotidiana, el coraje se manifiesta en la capacidad de enfrentar tareas difíciles, de asumir responsabilidades que otros evitan y de persistir cuando los resultados tardan en llegar. Ser valiente no significa actuar imprudentemente, sino defender lo que es justo, lo que creemos correcto, incluso cuando eso nos pone en conflicto con los demás. El coraje, entonces, es una disciplina interna que nos impulsa a tomar decisiones difíciles, a seguir adelante cuando las circunstancias son adversas y a no ceder ante el miedo. El método samurái nos enseña que el coraje no es una cualidad exclusiva de unos pocos, sino una habilidad que todos podemos cultivar y fortalecer. Al incorporar el coraje en nuestra disciplina, aprendemos a ser implacables con nuestras metas, pero siempre manteniendo nuestra humanidad y nuestra integridad. La verdadera disciplina no se disuelve ante el primer desafío, sino que se fortalece. El coraje es la chispa que enciende la llama de una disciplina imparable, una que nos lleva a alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Y al igual que los samuráis, podemos aprender a actuar con valentía, enfrentando nuestros miedos y convirtiendo cada desafío en una oportunidad para crecer y mejorar. Conclusión: los samuráis, con su código de conducta, nos dejan un legado invaluable. Su disciplina no era solo una serie de reglas, sino una forma de vida que transformaba cada acción en un acto de honor, coraje y rectitud. Hoy, más que nunca, necesitamos aprender de ese legado. Necesitamos recuperar la disciplina, no como una carga, sino como una herramienta poderosa para enfrentar el caos de la vida moderna y lograr una existencia plena y cada uno de nosotros puede adoptar el camino del guerrero moderno. Si estamos dispuestos a comprometer nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra voluntad a un propósito superior, la verdadera disciplina no está en la espada, ni en las batallas externas, sino en el dominio de uno mismo, en la capacidad de actuar con rectitud, coraje y honor, sin importar las circunstancias. Al hacerlo, podremos transformar nuestras vidas y alcanzar las metas más ambiciosas, tal como lo hicieron los grandes samuráis de la historia. Capítulo 4. A lealtad, en ser fiel a lo que creemos. La lealtad, era uno de los principios más sacrosantos del código Bushido. Para el samurái, ser leal no solo significaba fidelidad a su señor, sino también a sus compañeros, a su clan, e incluso a sí mismo y sus propios principios. La lealtad no era una cualidad superficial o circunstancial, sino un compromiso profundo y de largo plazo. Un samurái no dudaba en arriesgar su vida por su señor o por aquellos a quienes consideraba dignos de su lealtad, pues veía esta virtud como un reflejo de su honor en el mundo moderno. La lealtad ha perdido algo de su peso original. En una sociedad en la que las relaciones son cada vez más superficiales, a menudo se considera que la lealtad es un valor obsoleto. Sin embargo, la lealtad sigue siendo una piedra angular en la construcción de relaciones fuertes y auténticas, tanto en el ámbito personal como profesional. Ser leal no significa ser ciego o sumiso ante las injusticias o las malas decisiones. La verdadera lealtad, la que defendían los samuráis, requiere integridad. La lealtad no es solo mantener la fidelidad cuando es conveniente, sino también cuando se pone a prueba. Cuando las circunstancias se tornan difíciles, es cuando realmente se revela la fuerza de la lealtad. Un samurái permanecía leal a su señor incluso en tiempos de crisis. Y, en muchos casos, la lealtad de un samurái se ponía a prueba cuando las decisiones de su señor entraban en conflicto con su propio sentido del honor. Hoy en día,
con lealtad puede ser un desafío en un mundo lleno de relaciones transaccionales, donde a menudo se priorizan los intereses personales por encima del compromiso a largo plazo. Sin embargo, como el samurái, cada uno de nosotros puede encontrar valor en la lealtad auténtica. La lealtad hacia nuestras familias, nuestros amigos y nuestras creencias nos proporciona una base sólida para vivir con propósito. La lealtad también significa estar comprometidos con nuestras metas y principios. Incluso cuando las dificultades nos hacen querer desviarnos del camino, la lealtad exige una disciplina interna que va más allá de la promesa de fidelidad. Implica la capacidad de mantener la constancia, de seguir siendo fieles a lo que creemos y a las personas que nos han demostrado su confianza. Para ser verdaderamente leales, debemos practicar el sacrificio y la renuncia al ego, siempre priorizando el bienestar de aquellos a quienes servimos. Al igual que los samuráis, debemos aprender a valorar la lealtad no solo como un valor externo, sino como un compromiso con nuestra propia integridad. En capítulo 5, honor, en la esencia del guerrero, el honor, o meio, era considerado por los samuráis como la esencia misma de su existencia. Para un samurái, el honor no era simplemente un respeto hacia la ley o las normas sociales, sino una medida de su propia dignidad y la de su familia y clan. El honor representaba la integridad en su forma más pura, un reflejo de la capacidad del samurái de actuar correctamente sin importar las consecuencias. Era el faro que guiaba todas sus decisiones, el motor que impulsaba su vida, y la razón por la que el samurái se esforzaba por ser siempre el mejor en todo lo que hacía. En el honor era tan importante que, en algunos casos, la pérdida del mismo era considerada más grave que la muerte misma. Para muchos samuráis, el deshonor era algo insoportable, y en algunos casos, llevaban a cabo rituales, como el seppuku suicidio ritual, para restaurar el honor perdido. Esta práctica refleja hasta qué punto el concepto de honor estaba entrelazado con la identidad del samurái. En la actualidad, el concepto de honor puede parecer desfasado o incluso innecesario en una sociedad que tiende a valorar la apariencia y el éxito superficial sobre la autenticidad. Sin embargo, el honor sigue siendo una virtud esencial, no solo en la vida de los guerreros, sino de todos aquellos que buscan vivir con integridad y sin comprometer sus principios. El honor no está vinculado a la perfección, sino a la constancia en hacer lo correcto. Incluso cuando no hay reconocimiento externo o recompensa inmediata, el honor también está vinculado a la transparencia, a ser auténtico con uno mismo y con los demás. Cuando actuamos con honor, no solo estamos defendiendo nuestra reputación, sino también construyendo una vida que refleje los valores que consideramos más importantes. Practicar el honor requiere una conciencia constante de nuestras acciones y de las implicaciones que tienen para nuestra vida y la de los demás. El honor es el combustible que mantiene viva la llama de la integridad. Para incorporar el honor en nuestras vidas, debemos empezar por ser honestos con nosotros mismos, por aceptar nuestras imperfecciones, pero comprometernos a vivir de acuerdo con nuestros principios. No se trata de buscar reconocimiento o admiración ajena, sino de ser fieles a lo que sabemos que es correcto y verdadero. Practicar el honor es hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos observa, y ser coherentes en nuestras decisiones y en nuestras acciones. En capítulo 6, en sabiduría, en la luz que guía al guerrero. La sabiduría, o chi, es otro pilar fundamental del código samurái. Para un samurái, la sabiduría no solo se refería a la capacidad de acumular conocimientos, sino a la habilidad de aplicar esos conocimientos de manera práctica en su vida y en sus decisiones. La verdadera sabiduría, según los samuráis, provenía de la experiencia, la reflexión y el aprendizaje constante. Un samurái sabía que la batalla no solo se ganaba en el campo de combate, sino también en la mente. La estrategia, la anticipación y la capacidad de leer la situación eran tan importantes como la destreza con la espada. La sabiduría permitía al samurái tomar decisiones acertadas bajo presión, evaluar correctamente a sus enemigos y saber cuándo era el momento adecuado para atacar o retirarse. Era una sabiduría profunda, que venía de una mente entrenada para discernir lo esencial de lo superficial en la vida moderna. La sabiduría sigue siendo esencial, pero no solo en el ámbito intelectual, sino también en la forma en que gestionamos nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestras decisiones cotidianas. Vivimos en un mundo saturado de información, donde el conocimiento está al alcance de la mano, pero la sabiduría real parece escasa. La sabiduría no es simplemente saber mucho, sino saber aplicar lo que sabemos de la manera correcta. La sabiduría requiere humildad. Debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer que no sabemos todo, que siempre hay más que aprender, y que nuestras experiencias nos enseñan lecciones valiosas. Un samurái no dejaba de aprender,
incluso cuando ya era un maestro en su arte. Hoy en día, podemos cultivar la sabiduría dedicando tiempo a la reflexión, buscando aprender de nuestros errores y actuando con prudencia y calma en momentos de incertidumbre. En el verdadero desafío radica en aplicar esa sabiduría, no solo en decisiones importantes, sino en los detalles más pequeños de nuestra vida diaria. Cada elección, cada palabra, cada acción puede ser guiada por la sabiduría, siempre que nos tomemos el tiempo para pensar y reflexionar antes de actuar. La sabiduría es lo que permite que la disciplina sea más que una serie de reglas. La convierte en una forma de vivir de manera consciente, intencional y alineada con lo que realmente importa. En conclusión final, el camino del guerrero moderno, el legado del samurái, a través del bucido, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos, incluso en nuestra era moderna. Los principios que guiaron a estos guerreros hace siglos pueden servirnos como una brújula en el caos del mundo contemporáneo. La disciplina, la rectitud, el coraje, la lealtad, el honor y la sabiduría no son valores del pasado, son principios atemporales que pueden ayudarnos a vivir una vida más rica y significativa. Al adoptar estos valores, podemos enfrentar las dificultades de la vida con una mentalidad sólida, con un propósito claro y con la firme determinación de no rendirnos ante la adversidad. No importa cuáles sean nuestras batallas, sean internas o externas. Al igual que los samuráis, podemos dominar nuestros miedos, tomar decisiones sabias y vivir con integridad. Como guerreros modernos, podemos forjar nuestra propia senda, armados con los principios eternos que han resistido la prueba del tiempo. Capítulo 11. An serenidad an la paz. Interior del guerrero. La serenidad, o sayaku, es una de las cualidades que todo samurái cultivaba para mantenerse equilibrado, incluso en las circunstancias más adversas. Esta virtud no solo se refería a mantener la calma externa, sino a alcanzar un estado de paz interior que permitiera a los samuráis tomar decisiones sabias, enfocadas y efectivas en cualquier momento, incluso bajo el estrés más intenso. El samurái sabía que el caos exterior podía ser controlado solo si se mantenía sereno en su interior. Si su mente y su espíritu permanecían inquebrantables en el contexto moderno, la serenidad es quizás más relevante que nunca. Vivimos en un mundo sobrecargado de información, donde las noticias, las opiniones y las preocupaciones sociales inundan nuestra mente constantemente. Este entorno agitado puede llevarnos a la ansiedad, al estrés y a la toma de decisiones impulsivas. Sin embargo, al igual que el samurái entrenaba para mantener su serenidad, nosotros también podemos aprender a cultivar la calma interna en medio del caos exterior. La serenidad no significa indiferencia o apatía, sino la capacidad de observar el mundo y nuestras propias emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Implica tener la claridad mental para tomar decisiones meditadas, incluso cuando las circunstancias son inciertas. El camino hacia la serenidad comienza con la conciencia plena, el arte de estar presentes en el momento, sin dejar que las distracciones del pasado o del futuro nublen nuestra percepción. Para alcanzar la serenidad, es esencial practicar la meditación, la reflexión y el autoconocimiento. Tomarse momentos a lo largo del día para calmar la mente y restaurar el equilibrio interno puede ser fundamental para reducir el estrés y aumentar nuestra capacidad de tomar decisiones con claridad. Al igual que los samuráis entrenaban sus cuerpos en técnicas de combate, nosotros debemos entrenar nuestra mente para mantener la serenidad. En medio de las tormentas emocionales de la vida moderna, cultivar la serenidad, creamos un espacio de paz que nos permite responder de manera más efectiva ante los desafíos, sin dejarnos dominar por el miedo o la impaciencia. Esta calma interior se convierte en una fuerza poderosa, que nos ayuda a mantener la perspectiva y la calma en todas las situaciones. Practicar la serenidad nos convierte en guerreros más sabios, capaces de enfrentar las batallas de la vida con una mente tranquila y una voluntad firme. En capítulo 12. El espíritu del samurái, un camino de crecimiento constante. El espíritu del samurái, más allá de su destreza en el combate o de sus virtudes éticas, era uno de aprendizaje continuo. En una sociedad donde la maestría de un arte marcial se alcanzaba solo después de años de entrenamiento, los samuráis entendían que nunca se debía dejar de aprender. Esta mentalidad de crecimiento constante no solo era aplicable al dominio de la espada, sino a todas las facetas de su vida. El bucido enseñaba que un samurái debía cultivar no solo su cuerpo y habilidades físicas, sino también su mente y su carácter. Esta mentalidad de crecimiento no era solo una aspiración, sino una exigencia. Para ser verdaderos guerreros, los samuráis debían entrenarse continuamente en nuevas habilidades, reflexionar sobre sus experiencias y adaptarse constantemente a los cambios. Este compromiso con la superación personal era lo que les permitió enfrentar incluso las situaciones más difíciles con valentía, sabiduría y resiliencia.
En el contexto moderno, el espíritu del samurái nos invita a ser aprendices perpetuos. Vivimos en un mundo en el que el conocimiento y las habilidades se vuelven obsoletos rápidamente. La capacidad de aprender, adaptarse y evolucionar constantemente es más crucial que nunca. En lugar de ver la vida como un camino de logros estáticos, podemos adoptar una mentalidad de crecimiento constante, buscando siempre nuevas formas de mejorar, de expandir nuestra comprensión y de desafiar nuestros propios límites. Esta mentalidad de crecimiento se extiende más allá de la adquisición de conocimientos técnicos o profesionales. Implica también el crecimiento personal, la transformación de nuestra forma de pensar, de actuar y de relacionarnos con el mundo. Al igual que el samurái no se consideraba nunca terminado o completo, nosotros también debemos reconocer que siempre hay espacio para crecer y evolucionar. El crecimiento constante es un viaje no en destino, el camino del guerrero moderno. Entonces, es un camino de aprendizaje continuo. Si adoptamos el espíritu del samurái, nos comprometemos no solo a desarrollar nuestras habilidades, sino también a reflexionar sobre nuestra vida, a evaluar nuestras acciones y a buscar formas de ser mejores en todo lo que hacemos. Este compromiso con el crecimiento constante nos da la fuerza para superar los obstáculos y mantenernos firmes en el camino, sin importar lo que el futuro nos depare. En capítulo 13. El arte de la muerte, vivir con propósito y sin miedo. Uno de los principios más profundos del código Bushido era la aceptación de la muerte. Los samuráis, al estar constantemente expuestos al peligro, no solo aprendían a luchar, sino también a morir con honor. La muerte no era vista como un final temido, sino como una parte inevitable del ciclo de la vida que debía ser afrontada con dignidad. Este entendimiento de la muerte les permitía vivir plenamente, sin miedo al final, sabiendo que su propósito en la vida era más grande que el temor a la muerte misma. En nuestra era moderna, aunque las amenazas físicas son diferentes, el concepto de la muerte sigue siendo relevante. La vida moderna, marcada por la velocidad y la inmediatez, puede llevarnos a evitar la reflexión profunda sobre nuestra propia mortalidad. Sin embargo, al igual que los samuráis, podemos encontrar poder en aceptar que nuestra vida tiene un fin, lo que nos motiva a vivir con más intensidad, propósito y claridad. El arte de la muerte no se refiere solo a la aceptación de la muerte física, sino a la capacidad de dejar ir lo que ya no nos sirve, de abandonar viejos miedos, hábitos y creencias limitantes. Al reconocer que cada momento es valioso y que el tiempo es finito, nos motivamos a vivir una vida más plena, a perseguir nuestras pasiones y a centrarnos en lo que realmente importa. Aceptar la muerte también nos libera del miedo, ese que a menudo nos paraliza y nos impide tomar decisiones audaces. Si somos conscientes de que la vida es efímera, podemos vivir sin temor, abrazando la incertidumbre con valentía y tomando las riendas de nuestro destino. La vida del samurái estaba impregnada de este sentido profundo de propósito en vivir plenamente y morir con honor. En capítulo 14, el samurái y la naturaleza. Conexión con el mundo exterior. Los samuráis no solo buscaban dominar su mente y su cuerpo, sino también mantener una conexión profunda con el mundo natural que los rodeaba. La naturaleza era vista como una fuente de sabiduría y equilibrio. Al igual que un guerrero no podía luchar de manera efectiva sin conocer su entorno, el samurái debía comprender el flujo natural de las estaciones, el clima y los elementos, y adaptarse a ellos. A la conexión con la naturaleza también tenía un aspecto espiritual. Para los samuráis, el mundo natural era una manifestación de los principios fundamentales del Bushido. La paciencia y la perseverancia eran cualidades que también podían encontrarse observando el curso de la naturaleza, como un río que sigue su camino sin rendirse, o un árbol que crece lentamente pero con firmeza. A hoy en día, en un mundo dominado por la tecnología y el cemento, la conexión con la naturaleza se ha vuelto más difícil de mantener. Sin embargo, cultivar esta relación con el mundo exterior nos brinda una oportunidad para recuperar el equilibrio, pasar tiempo en la naturaleza, observar sus ciclos y aprender de su resiliencia puede ser un recordatorio constante de la importancia de la paciencia, la humildad y la adaptabilidad. La naturaleza nos ofrece muchas lecciones sobre cómo vivir en armonía con el entorno y con nosotros mismos. Como los samuráis, podemos aprender a ser más conscientes de nuestro lugar en el mundo y a actuar con la misma disciplina y propósito que los elementos naturales. Este contacto con la naturaleza también nos permite encontrar momentos de serenidad, apartándonos de la agitación de la vida cotidiana. En conclusión final, el camino del guerrero eterno, el Bushido no solo fue una guía para los samuráis en tiempos de guerra, fue un modo de vida que podía trascender las circunstancias externas y convertirse en una filosofía aplicable a toda la vida. Al aprender de sus principios, disciplina, rectitud, coraje, lealtad, honor, sabiduría, autocontrol, persistencia, serenidad, trabajo en equipo y crecimiento constante,
podemos aplicar esas enseñanzas a nuestra propia vida, enfrentando los retos con valentía y viviendo con propósito. El guerrero moderno no necesita una espada para ser un samurái, necesita un corazón dispuesto a vivir con honor, una mente decidida a superar los obstáculos y una voluntad inquebrantable de no rendirse ante las dificultades. Al integrar los principios del Bushido en nuestra vida diaria, podemos forjar nuestro propio camino, uno lleno de integridad, valentía y una resiliencia que nos permitirá enfrentar todo lo que el futuro nos depare. Al final, ser un samurái es más que un simple código, es un compromiso con la vida misma, con la búsqueda del crecimiento constante y con la nobleza de vivir y morir con honor. Capítulo 7. Autocontrol. La fuerza que domina la mente. El autocontrol, o Seiyaku, era otra virtud esencial dentro del código Bushido. Para los samuráis, dominar sus propios impulsos era una prioridad que les permitía mantenerse serenos y enfocados en cualquier circunstancia, ya fuera en el fragor de la batalla o en la tranquilidad de la vida cotidiana. La capacidad de mantener la calma ante la adversidad era vista no solo como una habilidad práctica, sino como una manifestación de sabiduría y fortaleza interna. El samurái entendía que no podía controlar las situaciones externas ni las emociones de los demás, pero sí podía dominar su propia mente. El autocontrol no era solo una cuestión de no ceder a los deseos inmediatos, sino de mantener una conciencia clara y un propósito firme ante cualquier desafío. En la batalla, esto significaba no dejarse arrastrar por la ira o el miedo, sino actuar con estrategia, precisión y calma. En la vida cotidiana, el autocontrol era fundamental para resistir las tentaciones y mantener un enfoque constante hacia los objetivos a largo plazo. Hoy en día, vivimos en un mundo donde el autocontrol parece haber perdido su relevancia. La gratificación instantánea, la sobrecarga de estímulos y la constante búsqueda de distracción hacen que mantener el autocontrol sea cada vez más difícil. Las decisiones impulsivas, motivadas por emociones fugaces, se han convertido en la norma. Sin embargo, la verdadera disciplina radica en la capacidad de tomar un paso atrás, observar nuestras emociones y, en lugar de reaccionar de inmediato, responder con una acción consciente y deliberada. En el autocontrol no solo se refiere a resistir las tentaciones externas, sino también a dominar nuestras emociones internas. Implica aprender a calmar la mente, gestionar el estrés y mantener la serenidad cuando las circunstancias nos desafían. Para cultivar el autocontrol, es esencial desarrollar la autoconciencia. Al estar conscientes de nuestros pensamientos y emociones, podemos tomar decisiones más sabias y actuar con integridad. Incluso cuando la situación nos empuje hacia la inmediatez o la impaciencia, el Bushido enseña que el autocontrol es un proceso continuo. No se trata solo de resistir en momentos de crisis, sino de practicar la autodisciplina todos los días. Los samuráis entrenaban su cuerpo y mente constantemente, sabiendo que la fortaleza interna se construye con la práctica diaria. De la misma manera, nosotros podemos fortalecer nuestra capacidad de autocontrol al entrenarnos en la paciencia, en la reflexión y en la toma de decisiones cuidadosas. En capítulo 8. La importancia del trabajo en equipo, la fuerza colectiva. Aunque los samuráis eran conocidos por su individualismo y habilidad en combate, el trabajo en equipo también era esencial en el código Bushido. Los samuráis entendían que, aunque la habilidad individual era crucial, la unidad y la cooperación dentro de su grupo o clan eran lo que realmente les permitía alcanzar la victoria y prosperar. La lealtad a la comunidad, el respeto mutuo y el compromiso con un bien común eran aspectos clave para lograr la armonía dentro de cualquier grupo. En trabajo en equipo, o Hei, no era solo un principio aplicable en el campo de batalla, sino también en la vida diaria. Cada miembro de un clan samurái debía contribuir al bienestar común, y cada uno asumía una responsabilidad importante dentro de su unidad. Los samuráis sabían que la fortaleza de un grupo se medía no solo por las habilidades individuales, sino por su capacidad para trabajar juntos hacia un objetivo común en la sociedad moderna. El trabajo en equipo sigue siendo crucial, especialmente en un mundo cada vez más interconectado. A menudo, nos enfrentamos a desafíos que requieren colaboración, coordinación y esfuerzo conjunto. Sin embargo, vivimos en una era que tiende a enfatizar el éxito individual sobre el colectivo. Las redes sociales y el mundo digital a menudo nos impulsan a destacar nuestra individualidad, mientras que la cooperación y el trabajo en equipo pasan a segundo plano. El verdadero trabajo en equipo, al igual que en el Bushido, requiere de humildad, lealtad y dedicación al bien común. No se trata solo de compartir responsabilidades, sino de reconocer el valor de cada miembro del grupo y trabajar de manera cohesionada hacia una meta compartida. En este contexto,
El trabajo en equipo se convierte en una manifestación de la virtud samurái, donde la unidad de la comunidad fortalece a cada individuo en el trabajo en equipo. También requiere de la capacidad de poner los intereses del grupo por encima de los personales, de aceptar y aprender de las fortalezas y debilidades de los demás, y de adaptarse a las necesidades cambiantes del colectivo. Practicar la cooperación en nuestra vida diaria implica ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás y cómo podemos contribuir al bienestar de quienes nos rodean para cultivar un verdadero espíritu de trabajo en equipo. Debemos practicar la empatía, la comunicación efectiva y el respeto mutuo. Al igual que los samuráis, trabajaban juntos en el campo de batalla. Nosotros debemos aprender a apoyarnos y colaborar en nuestras tareas cotidianas, creando una red de relaciones basadas en la confianza y la reciprocidad. Capítulo 9. Persistencia. La fuerza de no rendirse. La persistencia, o Nentai, es una de las virtudes más poderosas que el Bushido enseña. Para los samuráis, la perseverancia no era solo una cuestión de seguir adelante en la lucha física, sino de mantener la voluntad firme frente a la adversidad y el sufrimiento. El Nentai implicaba una resistencia mental y emocional que les permitía continuar adelante, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Esta cualidad no solo se aplicaba en la batalla, sino en la vida diaria, cuando los desafíos se volvían abrumadores en el mundo moderno. La persistencia sigue siendo crucial para lograr el éxito. Vivimos en una era que premia los resultados rápidos y las soluciones fáciles, lo que hace que muchos de nosotros nos sintamos tentados a rendirnos cuando las cosas se complican. Sin embargo, el verdadero éxito rara vez llega de manera instantánea. Al igual que el samurái, debemos aprender a seguir adelante a pesar de los obstáculos, sabiendo que la recompensa llega solo a través de la perseverancia y el esfuerzo constante. La persistencia no significa insistir en algo sin sentido, sino mantenerse comprometido con un objetivo significativo, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Implica tener la paciencia para esperar, la disciplina para seguir trabajando y la sabiduría para saber cuándo es necesario ajustar el enfoque. La persistencia también requiere la capacidad de aprender de los fracasos, de ver cada desafío como una oportunidad para crecer y mejorar en el Nentai. Es el espíritu que nos impulsa a continuar cuando las fuerzas flaquean. Es lo que nos permite mantenernos enfocados en nuestras metas a pesar de las dificultades y la incertidumbre. Practicar la persistencia en nuestra vida diaria significa comprometernos a dar lo mejor de nosotros, día tras día, sin importar cuán lento sea el progreso. La persistencia, como el coraje y la disciplina, se cultiva con el tiempo. Se trata de seguir adelante, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, y confiar en que cada pequeño paso nos acerca a nuestras metas. Al igual que los samuráis enfrentaban sus batallas con determinación, nosotros podemos enfrentar los desafíos cotidianos con la misma tenacidad, sabiendo que la verdadera victoria radica en nunca rendirse. Capítulo 10. El camino del guerrero moderno. Integrando el Bushido en la vida cotidiana. El Bushido no es solo una reliquia del pasado, es un sistema de valores que sigue siendo aplicable hoy en día. Los principios que guiaron a los samuráis pueden ser la clave para vivir una vida más plena, equilibrada y significativa. Si bien las batallas de hoy no son físicas, las luchas internas y las dificultades externas siguen presentes. El desafío de vivir con honor, disciplina, lealtad, coraje, sabiduría, autocontrol, trabajo en equipo y persistencia es tan relevante ahora como lo fue en la época de los samuráis. El verdadero camino del guerrero moderno consiste en integrar estos valores en nuestra vida diaria, al practicar la disciplina, la rectitud y el coraje, al cultivar la lealtad y el honor, y al aprender a trabajar en equipo y ser persistentes, podemos transformar nuestra vida en un viaje significativo y lleno de propósito. Estos valores no solo nos permiten alcanzar nuestras metas, sino que nos ayudan a ser personas más completas, más íntegras y más responsables con nosotros mismos y con los demás. Al final, el Bushido nos enseña que el verdadero valor no está en el resultado final, sino en el camino que recorremos. La disciplina, la perseverancia y la sabiduría no solo nos ayudan a alcanzar nuestras metas, sino que nos permiten vivir de acuerdo con los principios que realmente importan. Al-Dhir. Con estos principios en mente, podemos convertirnos en los guerreros de nuestra propia vida, enfrentando cada desafío con coraje, dignidad y honor. Capítulo 15. La fuerza de la humildad. El poder de reconocer las limitaciones. La humildad, o Kenjaku, es otra virtud fundamental que los samuráis practicaban a lo largo de su vida. Para ellos, la humildad no era una debilidad,
sino una poderosa fuente de sabiduría y autocontrol. Ser humilde no significaba renunciar al orgullo o a la dignidad, sino reconocer las propias limitaciones y mantener una actitud de aprendizaje continuo. Los samuráis comprendían que, por más hábiles y poderosos que fueran, siempre había algo que podían aprender. Siempre había espacio para mejorar. Este concepto de humildad es esencial, tanto en la vida de los guerreros samuráis como en nuestra existencia diaria. Vivimos en una era que frecuentemente sobrevalora la autopromoción, el orgullo personal y la apariencia de éxito. Las redes sociales, los medios de comunicación y la presión social tienden a alentar la creación de una imagen perfecta, cuando en realidad la verdadera fortaleza viene de reconocer nuestra humanidad y nuestras imperfecciones. La humildad nos permite mantener la cabeza fría y los pies en el suelo, ayudándonos a estar dispuestos a escuchar, aprender y crecer. La humildad del samurái estaba profundamente conectada con su sabiduría y autocontrol. Aunque podían dominar sus habilidades con gran destreza, nunca se consideraban superiores a los demás. Esta humildad les permitía mantener una relación sana con su entorno, sin caer en el ego o la arrogancia, lo que les facilitaba trabajar en equipo y seguir aprendiendo a lo largo de sus vidas. En nuestra vida moderna, practicar la humildad puede ser un desafío. En un mundo tan competitivo y basado en logros, a menudo nos encontramos tentados a sobreestimar nuestras capacidades o a menospreciar a los demás. Sin embargo, la humildad es el primer paso para la verdadera sabiduría, ya que nos permite ser receptivos a nuevas ideas, estar dispuestos a aceptar críticas constructivas y reconocer que nunca dejamos de aprender. La humildad también es esencial en nuestra interacción con los demás. Al ser humildes, podemos cultivar relaciones más profundas y auténticas, basadas en el respeto mutuo y el entendimiento. La humildad nos enseña a escuchar más que a hablar, a valorar la experiencia de otros y a entender que siempre hay algo valioso que podemos aprender de cada situación y de cada persona que cruzamos en nuestro camino. Capítulo 16. A la belleza de la simplicidad. El arte de vivir con menos. El samurái valoraba la simplicidad en todos los aspectos de su vida, desde sus viviendas austeras, que reflejaban la humildad y el enfoque en lo esencial, hasta su manera de vestir y comportarse. Todo estaba alineado con el principio de wabi-sabi, una estética que celebra la belleza de lo simple, lo imperfecto y lo transitorio. Este enfoque de vida ayudaba al samurái a mantener la mente despejada, sin distracciones innecesarias que pudieran nublar su juicio o desviar su atención de lo que verdaderamente importaba. Vivir con simplicidad no significa renunciar a los placeres o vivir de forma austera por obligación, sino más bien eliminar lo innecesario para centrarse en lo que realmente tiene valor. En nuestra vida moderna, el consumo excesivo de bienes materiales, las distracciones constantes y las expectativas sociales nos alejan de esta simplicidad esencial. La gente tiende a acumular más cosas, más compromisos y más preocupaciones, creyendo erróneamente que todo eso les proporcionará satisfacción o significado. El samurái entendía que la verdadera riqueza no se encontraba en la posesión de cosas, sino en el dominio de uno mismo y la calidad de las experiencias vividas. La vida sempo pero llena de propósito era la clave para vivir de acuerdo con los principios del Bushido. Esta filosofía puede ser profundamente relevante en la actualidad, cuando el exceso y la sobrecarga de estímulos nos alejan de lo que realmente importa. Vivir con simplicidad también implica aprender a decir no. Al eliminar las distracciones y las ocupaciones innecesarias, podemos concentrarnos en lo que realmente contribuye a nuestro bienestar y al cumplimiento de nuestras metas. Adoptar una vida sencilla nos permite ser más efectivos en nuestras acciones, más presentes en nuestras relaciones y más agradecidos por lo que ya tenemos. Capítulo 17. En el camino del guerrero, integrando los principios en la vida cotidiana. Los principios del Bushido no son solo ideales abstractos, son prácticas diarias que, cuando se integran en nuestra vida cotidiana, nos permiten vivir con propósito y enfoque. Para los samuráis, la disciplina no era algo que se dejaba en el campo de batalla, sino una forma de vida. Cada acción, desde cómo se entrenaban hasta cómo se relacionaban con los demás, estaba regida por estos principios fundamentales. De manera similar, nosotros podemos aplicar estos valores en cada aspecto de nuestras vidas, creando una existencia más equilibrada y significativa. El camino del guerrero moderno no requiere una espada, sino una mente entrenada, un corazón firme y una voluntad decidida. Vivir de acuerdo con los principios del Bushido significa ser consciente de nuestras decisiones, actuar con integridad y dedicación, y no desviarnos del camino cuando las dificultades surgen. Al integrar la disciplina, la rectitud, el coraje, el honor y la sabiduría en nuestras vidas, podemos enfrentar los retos con una mentalidad de guerrero, confiando en nuestras capacidades y en los principios que nos guían. Este camino no es fácil,
y requiere un compromiso constante con el crecimiento personal. Sin embargo, al abrazar los valores del Bushido, podemos transformar nuestra vida en una búsqueda continua de la excelencia. Cada día se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra disciplina, reflexionar sobre nuestras acciones y avanzar con determinación hacia nuestras metas. Capítulo 18. A la muerte del guerrero. Vivir sin miedo. Al final, los samuráis, al aceptar la muerte como una parte natural de la vida, vivían con una conciencia del final que les otorgaba una perspectiva única sobre la vida. Esta acceptation no los hacía temer la muerte, sino que los motivaba a vivir con más propósito, con mayor determinación y sin miedo a la adversidad. Comprendían que la vida no es eterna, por lo que cada momento debía ser aprovechado con honor y dedicación. En la vida moderna, muchos de nosotros evitamos pensar en la muerte, tememos su inevitabilidad y tratamos de escapar de ella. Sin embargo, cuando dejamos de temer a la muerte, podemos vivir más plenamente. La aceptación de nuestra propia mortalidad no es un acto de desesperación, sino una liberación. Al reconocer que la vida es finita, nos motivamos a aprovechar cada oportunidad, a tomar riesgos calculados y a vivir de manera auténtica. Vivir sin miedo a la muerte es, en última instancia, vivir con libertad. Nos libera de la preocupación constante por el futuro, de las inseguridades y los miedos que nos paralizan. Al igual que el samurái que luchaba con honor y sin temor a la muerte, podemos aprender a enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación, sabiendo que lo más importante no es el final, sino cómo vivimos en el presente. Conclusión en el camino del guerrero eterno. Ahora en nosotros el Bushido no es solo un código del pasado, sino una guía eterna que podemos aplicar en nuestra vida moderna para vivir con integridad, sabiduría, coraje y honor. Al tomar estos principios y adaptarlos a nuestra vida cotidiana, podemos transformar nuestra manera de vivir, convirtiéndonos en los guerreros de nuestra propia existencia. La verdadera batalla no está fuera de nosotros, sino dentro. Cada día, nos enfrentamos a desafíos, decisiones y tentaciones que ponen a prueba nuestra disciplina y carácter. Al adoptar el Bushido como nuestra guía, podemos superar estos desafíos con fortaleza, vivir con propósito y continuar nuestro viaje hacia la grandeza. Ser un guerrero moderno no significa luchar contra otros, sino luchar contra nuestras propias limitaciones, miedos y debilidades. Mientras nos mantenemos firmes en nuestros principios, al igual que los samuráis del pasado, podemos construir una vida basada en el honor, la rectitud, el coraje, la sabiduría y la persistencia. Este camino, el camino del guerrero, no tiene fin. Al continuar avanzando con determinación, podemos vivir una vida plena y significativa, guiados siempre por los principios que han resistido la prueba del tiempo. Así, al igual que los antiguos samuráis, podemos forjar nuestro destino con honor, humildad y una visión clara del camino que tenemos por delante. Capítulo 19. La fortaleza del silencio. La fuerza de escuchar antes de actuar. El silencio era una de las herramientas más poderosas que los samuráis empleaban, no solo en el campo de batalla, sino en la vida cotidiana, en una cultura donde el ruido y la prisa pueden nublar el juicio y la claridad mental. Los samuráis comprendían que la verdadera fortaleza reside en el silencio, a la capacidad de escuchar profundamente, reflexionar con calma y actuar solo después de haber entendido completamente la situación. Este principio no solo era relevante en la guerra, sino en la interacción diaria con los demás, donde el acto de escuchar antes de hablar se convierte en un acto de respeto y prudencia. El silencio, en la práctica del samurái, era un espacio que les permitía conectar con su propio interior y con el entorno. Era en esos momentos de calma en los que podían evaluar lo que ocurría a su alrededor, analizar sus emociones y pensamientos y, a partir de ahí, tomar decisiones meditadas. Este principio sigue siendo sumamente relevante en nuestra sociedad moderna, donde la constante sobrecarga de información y las comunicaciones rápidas pueden llevarnos a tomar decisiones apresuradas y mal fundamentada. En la vida cotidiana, la habilidad para escuchar sin apresurarse a responder, para dar espacio al silencio y permitir que las ideas se desarrollen, se convierte en una práctica transformadora. Al igual que el samurái usaba el silencio para evaluar una situación antes de la acción, nosotros podemos cultivar la misma disciplina para reflexionar antes de tomar decisiones precipitadas. Este silencio no solo se refiere a la ausencia de palabras, sino a la capacidad de escuchar profundamente, ya sea a los demás, a nosotros mismos o al mundo que nos rodea. Además, el silencio fomenta la autoobservación. En el ajetreo de la vida moderna, es fácil perderse en la rutina y las preocupaciones diarias, pero dedicar momentos de silencio
para reflexionar sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones. Nos permite volver al centro y tomar decisiones más alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Escuchar el silencio dentro de nosotros mismos nos permite ser más conscientes de nuestras motivaciones y de lo que realmente importa. Capítulo 20. El arte de la adaptación al ser flexible como el bambú. El bucido no solo enseñaba a los samuráis a ser firmes y decididos, sino también a ser flexibles y adaptables. En la naturaleza, el bambú es un símbolo de esta virtud. Es flexible, se adapta al viento sin romperse y sigue creciendo, incluso en los terrenos más difíciles. Parallax. Samuráis. La habilidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes era tan importante como su destreza en el combate. En lugar de enfrentarse a los obstáculos de frente con rigidez, los samuráis aprendían a encontrar formas de adaptarse sin perder su esencia o su propósito. En nuestra vida moderna, la capacidad de adaptarse se ha vuelto esencial. En un mundo en constante cambio, donde las condiciones y circunstancias pueden variar rápidamente, la rigidez frente a estos cambios puede ser contraproducente, mientras que la flexibilidad nos permite encontrar nuevas formas de abordar los problemas, aprender de las dificultades y seguir adelante con renovado vigor. El samurái no solo enfrentaba el combate físico, también enfrentaba las batallas internas y las transformaciones de la vida con la misma capacidad de adaptarse al flujo de los eventos. Ser flexible no significa rendirse ante los desafíos o abandonar nuestros valores. Más bien, se trata de reconocer cuando es necesario ajustar nuestro enfoque para seguir avanzando sin perder de vista lo que realmente importa. La flexibilidad nos permite responder con serenidad, en lugar de reaccionar impulsivamente, adaptarnos a nuevas realidades sin dejar que nos desequilibren. El arte de la adaptación se practica en el día a día, desde pequeños ajustes en nuestras rutinas hasta la capacidad de cambiar de perspectiva cuando algo no sale como esperábamos. La adaptabilidad es una habilidad vital. Al igual que el bambú, que se dobla sin quebrarse, nosotros también podemos aprender a ser fuertes en nuestra flexibilidad, a aceptar los desafíos con una mente abierta y a encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentamos. Capítulo 21. La virtud de la gratitud. Al reconocer el valor de lo cotidiano, la gratitud, o kensha, es una de las virtudes más subestimadas en la vida moderna, pero que los samuráis consideraban esencial para vivir con honor y dignidad. El samurái entendía que todo lo que poseía, desde su espada hasta su vida misma, era un regalo. La gratitud por las pequeñas cosas, por las personas que formaban parte de su vida y por las oportunidades de aprender, actuaba como un recordatorio constante de la fragilidad y la preciosidad de la existencia. En nuestra sociedad moderna, la gratitud a menudo se ve como una actitud opcional, algo que se practica solo en los momentos de celebración. Sin embargo, los samuráis entendían que la verdadera sabiduría surgía de la capacidad de estar agradecido, no solo por los éxitos, sino también por los fracasos, las lecciones y, lo más importante, por las oportunidades cotidianas de crecimiento. Ser agradecido no es solo un acto emocional, sino una forma de vida, una disciplina que nos permite estar presentes en el momento y apreciar lo que tenemos. Practicar la gratitud nos permite desarrollar una mentalidad más positiva y enfocada en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, en vez de centrarnos en los problemas o carencias. Aprender a ver el valor en lo que está a nuestro alrededor y en las personas que forman parte de nuestra vida nos ayuda a mantener una perspectiva. Y cada momento, cada acción, incluso las más pequeñas, tiene valor, y es nuestra capacidad para apreciarlas lo que nos lleva a una vida más plena y satisfactoria. La gratitud también nos conecta con los demás, reconociendo su esfuerzo y su aporte a nuestra vida. Ya sea una acción sencilla o un sacrificio significativo, la gratitud fomenta la empatía y el respeto mutuo. Al igual que el samurái apreciaba el honor que se le otorgaba, nosotros podemos aprender a valorar las interacciones, las experiencias y los momentos que nos permiten crecer y avanzar en nuestro camino. Capítulo 22. El legado del guerrero. Dejar una huella duradera. Finalmente, el samurái entendía que su vida no era solo para él, sino para dejar un legado duradero. La existencia de un samurái se medía no solo por sus logros personales, sino por la huella que dejaba en su comunidad, su familia y su cultura. Los valores que seguía y las lecciones que aprendía se transmitían a las futuras generaciones, creando una tradición de honor y virtud que perduraba mucho después de su muerte. El legado del guerrero no se basa solo en lo que uno acumula durante su vida, sino en lo que deja atrás. Hoy en día, vivimos en un mundo que a menudo se enfoca en el éxito individual y material, pero el verdadero legado se construye a través de nuestras acciones diarias, nuestras contribuciones a la comunidad
y el ejemplo que damos a los demás. El camino del samurái nos enseña que la verdadera grandeza radica en vivir una vida íntegra y en hacer el bien, no solo para nosotros mismos, sino para aquellos que vendrán después. Dejar una huella duradera significa vivir con un propósito. Claro, sabiendo que nuestras decisiones y nuestras acciones tienen un impacto más allá de lo inmediato. Es una invitación a vivir de manera consciente, sin dejar de lado nuestros valores más profundos, y a considerar cómo podemos contribuir al bienestar de los demás y a la construcción de un mundo más justo y honorable. Al igual que los samuráis, buscaban ser un ejemplo de virtud para su clan y su comunidad. Nosotros también podemos ser guardianes de un legado de honestidad, respeto y compromiso con los principios que nos definen. Conclusión final en el camino del guerrero continuo. El camino del guerrero no termina, nunca termina realmente. Es un viaje continuo de autodescubrimiento, aprendizaje y crecimiento. Los principios del Bushido no solo fueron guías para los samuráis en su época, sino que siguen siendo una fuente de sabiduría para nosotros en la actualidad. Al integrar la disciplina, la rectitud, el coraje, la lealtad, el honor, la sabiduría y todos los valores del Bushido en nuestra vida diaria, podemos convertirnos en los guerreros de nuestra propia existencia, enfrentando los desafíos con valentía, sabiduría y serenidad. Este legado de los samuráis sigue vivo en nosotros, recordándonos que la verdadera fuerza no proviene de las armas o de las victorias externas, sino de la disciplina interna, del compromiso con nuestros principios y del coraje para caminar con honor, sin importar las circunstancias. El camino del guerrero moderno es ante todo un camino de superación constante, una búsqueda por ser la mejor versión de uno mismo, mientras se contribuye al bien común y se vive con propósito. Al final, ser un guerrero no es solo una cuestión de lucha externa, sino de una batalla interna constante para mantener nuestra integridad, sabiduría y serenidad. Y como los antiguos samuráis, podemos forjar un legado duradero que inspire a futuras generaciones a vivir con honor, coraje y dignidad. Capítulo 23. A la fuerza del perdón, al liberarse del resentimiento. El samurái comprendía que la verdadera fortaleza no solo residía en su habilidad para luchar, sino en su capacidad para perdonar. El Bushido no exigía venganza o resentimiento, sino la habilidad de superar los agravios y seguir adelante con honor. El perdón no era un acto de debilidad, sino de fortaleza interna, ya que permitía liberar la mente y el corazón de la carga emocional que impedía avanzar. En la tradición samurái, el perdón era un acto consciente, una decisión de soltar el peso del pasado para no permitir que los errores y agravios definieran el futuro. En la vida moderna, el resentimiento y la ira se han convertido en emociones comunes, especialmente cuando enfrentamos injusticias, traiciones o conflictos. Sin embargo, el perdón es una herramienta poderosa que nos libera de estas emociones corrosivas, dándonos el poder de sanar y seguir adelante al practicar el perdón. No significa excusar los errores o injusticias, sino liberar el corazón y la mente de la carga emocional que éstas provocan. Al igual que el samurái, no permitía que la ira nublara su juicio en el campo de batalla. Nosotros debemos aprender a liberar nuestros sentimientos negativos para mantener nuestra claridad y fortaleza interior. El perdón es un acto de valentía, ya que requiere de humildad y una voluntad consciente de soltar el pasado. Nos permite avanzar sin las cadenas del resentimiento, lo que facilita un camino más claro hacia la paz y la armonía interior. Practicar el perdón no solo nos permite sanar nuestras heridas emocionales, sino que también nos fortalece en nuestras relaciones interpersonales, promoviendo la empatía y el entendimiento. En lugar de caer en el ciclo de la venganza y el odio, el perdón ofrece una forma de liberarnos y seguir adelante con dignidad. El camino hacia el perdón puede ser largo y desafiante, pero al igual que un samurái entrena constantemente su cuerpo y mente, nosotros también debemos practicar la compasión y la capacidad de soltar el peso del pasado. Al aprender a perdonar, descubrimos una forma más profunda de fortaleza, una que no depende de la destrucción o el daño, sino de la capacidad de sanar y seguir adelante con una mente y un corazón libres. Capítulo 24. La importancia del descanso al recuperar la energía. Para la larga marcha, aunque la vida del samurái era ardua y llena de disciplina, también comprendían la importancia del descanso. El descanso no era visto como una debilidad, sino como una necesidad para mantener el equilibrio mental y físico. El cuerpo y la mente necesitan tiempo para recuperarse, reflexionar y regenerarse, lo cual permite a un guerrero enfrentar los próximos desafíos con renovado vigor. Un samurái que no cuidaba su cuerpo, que no descansaba adecuadamente, no podía rendir con la misma eficacia en sus deberes, ya fuera en combate o en la vida diaria. En la sociedad moderna, el concepto de descanso
a menudo se malinterpreta. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad constante y la acción sin cesar. El descanso es percibido a menudo como un lujo o una indulgencia, cuando en realidad es una necesidad esencial para el bienestar físico, mental y emocional. Sin un descanso adecuado, el cuerpo y la mente se desgastan, lo que nos lleva a la fatiga, el agotamiento y una menor capacidad para tomar decisiones sabias y efectivas. El descanso no solo se refiere a dormir, sino también a crear espacio para la reflexión, la quietud y la tranquilidad. El samurái dedicaba tiempo a la meditación, a la contemplación y a la práctica de su arte en la forma más calmada y consciente posible. Hoy, nosotros también debemos aprender a desconectarnos de la actividad constante, a permitirnos momentos de paz en los que podamos recuperar nuestras energías. Este tiempo de descanso nos permite estar más enfocados, más equilibrados y más presentes en lo que realmente importa. La sabiduría del samurái nos recuerda que, al igual que un guerrero necesita afilar su espada, nosotros necesitamos afilar nuestra mente y cuerpo. El descanso y la regeneración son fundamentales para continuar avanzando en nuestro camino, para ser más eficaces en nuestras acciones y para mantener una visión clara de nuestros objetivos. Al tomarnos el tiempo necesario para descansar y renovarnos, podemos enfrentar la vida con una energía renovada y una mente más clara. Capítulo 25. En la fuerza de la resiliencia. En superar las adversidades. La resiliencia, ponen en ti la paciencia para soportar. Es una virtud esencial dentro del código samurái. El samurái no solo se enfrentaba a la batalla física, sino también a los desafíos internos, los fracasos y las pérdidas que forman parte de la vida humana. La resiliencia implica la capacidad de levantarse después de cada golpe, de aprender de las derrotas y de continuar avanzando con determinación y serenidad. Para el samurái, el verdadero valor no se encontraba solo en ganar batallas, sino en mantener la integridad y la disciplina. Incluso en tiempos de adversidad, en nuestra vida moderna, la resiliencia sigue siendo uno de los factores más importantes para tener éxito y vivir una vida plena. Nos enfrentamos a desafíos inesperados, a pérdidas dolorosas y a obstáculos que nos ponen a prueba. La resiliencia nos permite atravesar estos momentos difíciles sin perder nuestra dirección, sin caer en la desesperación. Al igual que el samurái se levantaba después de cada caída, nosotros también debemos aprender a mantenernos firmes en nuestro camino, a resistir los golpes de la vida y a seguir adelante con la confianza de que, incluso en la oscuridad, hay una luz que nos guía. La resiliencia no se trata de ignorar el dolor o las dificultades, sino de enfrentarlas con valentía y aceptación. Implica aprender de las experiencias difíciles, utilizarlas como una oportunidad para crecer y mejorar. Es un recordatorio de que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a esas circunstancias. Practicar la resiliencia significa construir una fortaleza interna que nos permita mantener la calma, la claridad, incluso cuando las condiciones externas son difíciles. Para desarrollar resiliencia, es fundamental mantener una mentalidad positiva, centrada en la acción y la solución. Aprender a ver las adversidades como oportunidades de crecimiento nos permite fortalecernos ante las dificultades. Al igual que los samuráis, entrenaban constantemente para enfrentarse a los retos. Nosotros también debemos entrenar nuestra mente y nuestro espíritu para mantenernos firmes y resilientes en las circunstancias más difíciles. Capítulo 26. La sabiduría del tiempo. Aprovechar el momento presente. Uno de los principios más profundos del samurái era la comprensión de la fugacidad de la vida. Los samuráis entendían que cada momento es efímero y que la vida no se puede dar por sentada. Aprovechar el tiempo presente, vivir con conciencia y gratitud, se convirtió en una práctica constante. El tiempo es un recurso finito, y el samurái lo valoraba profundamente. Cada día era una oportunidad para aprender, para servir con honor y para avanzar hacia la grandeza. En el mundo moderno, la percepción del tiempo a menudo está distorsionada. Estamos constantemente enfocados en el futuro, preocupados por lo que vendrá, o atrapados en el pasado, reviviendo errores y arrepentimientos. Esta desconexión con el presente nos impide aprovechar lo que realmente importa. Los samuráis, por el contrario, practicaban la atención plena, el arte de estar completamente presentes en lo que hacían, sin distracciones ni preocupaciones externas. Esta disciplina les permitía no solo estar enfocados, sino también valorar cada momento de su vida. Vivir con la sabiduría del tiempo significa aprender a desconectarnos de las preocupaciones que nos roban la paz y la claridad. Al estar presentes en el momento, podemos tomar decisiones más sabias, disfrutar de la vida con más plenitud
y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. El tiempo, como la vida misma, es un recurso que debemos utilizar sabiamente. Cada momento es una oportunidad para avanzar en el camino del guerrero, para aprender, para crecer y para vivir con propósito. Conclusión final. El guerrero eterno y el camino sin fin. El bucido es un camino sin fin, un viaje continuo de autodescubrimiento, crecimiento y servicio. Ser un guerrero no es simplemente ser fuerte o valiente en la batalla, es ser disciplinado, honesto, leal y sabio en todas las facetas de la vida. El legado del samurái nos enseña que el verdadero poder no proviene de la fuerza física, sino de la fortaleza interior, la capacidad de mantenernos firmes en nuestros principios, de aprender de nuestros errores y de servir con honor. Este camino no tiene un final claro. Cada paso que damos en él nos acerca a una vida más auténtica y plena, guiados por los valores atemporales del bucido. A lo largo de este viaje enfrentaremos desafíos, caídas y momentos de incertidumbre, pero si permanecemos firmes en nuestros principios con disciplina, coraje y sabiduría, podemos enfrentar cualquier adversidad. Al final, ser un guerrero moderno significa vivir con propósito, hacer frente a los desafíos con integridad y dejar un legado que inspire a las futuras generaciones a caminar por el mismo sendero de honor, valentía y respeto.